Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de conferencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A partir de esta semana estaremos explorando un libro del Nuevo Testamento llamado Santiago. Y este libro es muy único por varias razones. Una de ellas es porque es sumamente práctico. Hay secciones en el Nuevo Testamento que empiezan con los evangelios y luego continúa con algunas cartas. Esas cartas son llamadas una sección epistolar. Cuando tú escuches la palabra epístola, tú debes pensar que una epístola es una carta. Y Santiago pertenece a esa sección de las cartas. Pero Santiago, contrario a lo que otras cartas presentan, no toma mucho tiempo en la introducción. Básicamente él se presenta, dice a quiénes se dirige, manda un saludo y empieza directamente con las enseñanzas prácticas de cada tema que él quiere abordar. Y él toca muchos temas prácticos. Esa es la razón por la cual iniciamos esta serie de enseñanzas llamadas Soluciones Prácticas para Problemas Complejos. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la primera lección de la epístola de Santiago, que es cómo enfrentar las crisis en nuestra vida. Ahora, yo no me estoy refiriendo a la crisis sanitaria actual, porque para quien nos vea después de la crisis del coronavirus, debe saber que empezamos esta serie en la parte final de esta crisis, pero me estoy refiriendo en realidad a todo tipo de crisis en nuestra vida. Y vamos a explorar lo que Santiago tiene que decir sobre este tema y cómo esto va a ayudarnos a ejercer una mejor confianza y enfrentarlo de manera más eficiente. Quiero que empecemos entonces a observar lo que dicen los primeros 3 versículos. Para tratar este tema vamos a necesitar 6, pero voy a empezar solamente con los primeros 3. Dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversos problemas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Lo primero que está allí Santiago diciendo es su presentación. Quiero que observes que dice Jacobo, no dice Santiago. Bueno, hay una razón de eso. Y luego también dice aquí que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo y que se dirige a 12 tribus que están esparcidas. Este asunto de Jacobo, de 12 tribus y de que están esparcidas, serán tratadas en otro mensaje, en otro video. Así que te pido que nos sigas en Facebook, porque ahí vamos a subir las respuestas a estas interrogantes, y que si nos sigues en nuestro canal de YouTube, vamos a dejar la liga, el enlace, para que puedas ver también estos videos y conocer más de la introducción de esta epístola. Sabiendo entonces que este versículo primero lo vamos a ver en otro video, nos vamos a enfocar a partir de donde dice hermanos míos. Mira lo que dice entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversos problemas. Esto es muy confuso para la mayoría de las personas, porque es como si Santiago estuviera diciendo que hay algo de bueno en los problemas. Y es como si no estuviera pensando en el dolor o en la aflicción o en el pesar que hay cuando caemos en diversos problemas. Y esto hace pensar a muchas personas que el espíritu de la Biblia es un espíritu de mártir y que debemos entonces tener esta sonrisa fingida en los labios cuando tenemos problemas serios, porque Dios espera que seamos mártires en la vida. No solamente dice que tenemos que gozarnos, dice que tenemos que hacerlo con sumo gozo. Es decir, con un grande gozo, con un gozo muy amplio, muy excepcional, de muy alta estima, muy grande gozo. ¿Y acaso Santiago está diciendo esto? ¿Que hay que de veras vivir en esta vida sufriendo? Por supuesto que no.
Lo que está diciendo Santiago aquí es que en medio de los problemas existe razones por las cuales gozarnos. Es muy diferente gozarse porque tienes problemas a gozarse en medio de los problemas. Y es lo que Santiago está tratando de enseñarnos. Debemos gozarnos porque hay razones para tener gozo en medio de los problemas. Quiero que entonces enfocar tu atención en la palabra clave para poder reaccionar con gozo ante los diversos problemas. Y la palabra clave aquí es sabiendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra sabiendo es muy importante en este texto, porque lo que nos está diciendo es que la respuesta a las crisis que nosotros presentemos, la respuesta está ligada a la perspectiva que nosotros tenemos sobre las pruebas, sobre los problemas, sobre las crisis, sobre la vida. La manera como nosotros reaccionamos está relacionada con la perspectiva que nosotros tenemos del problema en sí. ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en lo que son los problemas? ¿En lo que son las crisis? No me refiero si has pensado en cuáles son los problemas, porque evidentemente si te pregunto cuáles problemas has tenido, vas a tener una lista larga de explicar. No me estoy refiriendo a cuáles son los problemas, sino qué son los problemas. Saber qué son los problemas, saber qué son las crisis, va a ayudarnos a enfrentarlos de mejor manera. Por ejemplo, cuando Santiago está escribiendo esta epístola, le está escribiendo a personas que estaban siendo perseguidas por su fe. Las estaban llevando a tribunales y las estaban asesinando a causa de su fe. Y él les está diciendo que deben tener mucho gozo cuando caigan en estos problemas, porque saben algunas cosas que vamos a explorar el día de hoy en el libro de Santiago. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? Esto me llena de mucho interés, de mucha intriga, porque si esta epístola pudo ayudar a personas que estaban siendo asesinadas por causa de su fe, estoy seguro que nos puede ayudar a nosotros, porque por más crisis que tengamos, dudo mucho que algunos de nosotros estén siendo martirizados por causa de nuestra fe. Así que si les ayudó a ellos, nos va a ayudar a nosotros. ¿Qué debemos entonces saber de las crisis? No me refiero a una crisis en particular, sino a todas las crisis. ¿Qué debemos saber de las crisis? Debemos saber 4 cosas con respecto a las crisis. Primera cosa, que las crisis son inevitables. Las crisis son inevitables. Mira lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversos problemas. Puse en mayúsculas la palabra clave aquí. Es la palabra cuando. O sea, no se trata si vas a tener una crisis, sino de cuándo vas a tenerla. Porque en esta vida hay mucha cantidad de crisis. Vamos de una crisis a otra, de un problema a otro. Hoy estamos en una crisis sanitaria. Algunos consideran que está desarrollando una crisis de relaciones, una crisis de matrimonios, una crisis de familia, una crisis de empleo. Y algunos suponen que en un futuro muy próximo va a haber una crisis económica. Estamos entrando en una crisis antes de salir de la anterior. Pero esto simplemente es el resultado de vivir en un mundo imperfecto y rodeado de personas imperfectas. Esto es el resultado de vivir en un mundo imperfecto rodeado de personas imperfectas. Y esto significa que porque yo soy imperfecto, yo voy a fallar. Y eso puede provocar un problema. Y todos los problemas tienen el potencial de convertirse en crisis. Y también otras personas me van a fallar. Y estas personas que me van a fallar, posiblemente se puede producir un problema y todos los problemas tienen el potencial de desarrollar crisis. Nadie es inmune de tener crisis en su vida. Todos hemos tenido, probablemente algunos de ustedes están pasando y si no es así, van a pasar por una crisis en su vida.
Van a tener problemas, dificultades, obstáculos, inconvenientes que van a desarrollar un potencial de una crisis verdadera en tu vida, en tu existencia. Ahora, no quiero dar la impresión de que está bien vivir con problemas. Hay problemas que pueden evitarse. Hay crisis que podrían haber sido evitadas. Y de eso Santiago nos va a hablar más adelante, en el capítulo 4, en realidad. Habría que esperar todavía llegar a ese punto. Lo que está tratando de decir es que mientras llegamos a ese punto, debes entender que las crisis son tan inevitables que ni siquiera deberíamos de sorprendernos. Mira lo que dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nos encanta este versículo. Probablemente es uno de los versículos más bellos que se hayan escrito. Nos encanta porque en la segunda parte dice, ustedes confíen, yo he vencido al mundo. Pero nos olvidamos que la segunda parte es el resultado de la primera. Cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, nos está declarando que evidentemente en esta vida vamos a tener problemas. No está diciendo aquí Jesús que en el mundo es posible que tengamos aflicción, o es probable que tengamos aflicción, o que nosotros podamos elegir tener aflicción. Lo que está diciendo es que en el mundo vamos a tener aflicción porque en este mundo no se puede vivir feliz. Algunos piensan que esta vida es para vivirla feliz, pero no se dan cuenta de que en este mundo jamás vivirás feliz. Dios no creó este mundo para ser feliz. Habrá un lugar en donde sí podremos ser felices, pero mientras vivamos en este planeta imperfecto, con gente imperfecta, y tú seas imperfecto, jamás podrás vivir feliz. En esta vida no existe para que tú seas feliz. En el mundo tendrás aflicción. Entonces Santiago no nos está diciendo que las crisis son algo que son opcionales, sino que son parte de la vida. No debemos sorprendernos porque son inevitables. Pero hay una segunda cosa que nos dice Santiago. Nos dice que las crisis son impredecibles. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversos problemas. Esa palabra caer es muy importante. El Nuevo Testamento no se escribió en español. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego hay muchas palabras para decir caer. Muchas palabras. Pero esta palabra caer, en particular, solamente se repite 2 veces más en el Nuevo Testamento. Es decir, solamente está 3 veces. Está en Lucas, está en Hechos y está aquí en el libro de Santiago. Y lo que significa esta palabra caer es tener algo inesperado. Que sucede algo en tu vida de forma inesperada. Para mí, esa es la definición de un problema. Algo que sucede de forma inesperada. Es cuando tú te levantas antes de que suene el despertador, te arreglas, desayunas, vas hacia el trabajo y tu auto no arranca. Finalmente lo echas a andar, pero te das cuenta que tienes averiada una llanta. Y vas y tocas a la persona que arregla el neumático y te arregla la llanta, pero te cobra el doble porque lo despertaste y te dio servicio en horas que no son de trabajo. Cuando finalmente llegas al trabajo, se te tira el café en tu camisa, en tu blusa, y 2 minutos después te avisan de que vas a dar una presentación a tus compañeros. Es decir, y así podía irme problema tras problema para darnos un punto prescindible en esto, de que las crisis al final son impredecibles. Sé que algunas crisis pueden llegar a ser predichas con cierto tiempo de antelación, porque la experiencia nos ayuda un poco a eso. Cuando ves a un matrimonio haciendo cosas que son indebidas, tú puedes verlo y decir, esto va a acabar mal.
Cuando ves tú a un trabajador haciendo cosas indebidas, lo puedes ver y puedes decir, esto va a terminar mal. Cuando ves a tus hijos tomando decisiones indebidas, les puedes decir, esto va a terminar mal. Cuando ves tú a un grupo de amigos dirigiéndose a un lugar indebido, puedes decir, esto va a terminar mal. Hay ciertos problemas que pueden ser predecibles basado en la experiencia, pero la mayoría de las crisis en nuestra vida son impredecibles. Insisto, estamos pasando por una crisis que pocos se hubieran imaginado que tuviera una alta repercusión en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Ya son 6 meses que estamos en contingencia en México y es posible que esto no termine hasta terminar el año. ¿Quién se hubiera imaginado que tendríamos que trabajar en casa? ¿O quién se hubiera imaginado que tendríamos nosotros que hacer negocios por teléfono y no de manera presencial? O de aprender a utilizar redes sociales o aprender a utilizar nuevas aplicaciones. Y nadie se hubiera imaginado esto porque en general las crisis son impredecibles. Te decía que esta palabra caer en griego solamente se repite, solamente está escrita en 3 lugares. Quiero que lo veas como Jesús lo expresa en Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esa palabra caer es la que me estoy refiriendo. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Creo que es muy relevante la similitud que Jesús explica en Lucas a la que Santiago explica en su libro. Así son los problemas, así son las crisis. Parece que nada más están acechándote, que están buscándote de forma que tú no puedes verla, que tú no puedes predecir, que tú no puedes agendarlos. Tú no puedes decir, oye, mañana voy a tener que cancelar mi cita contigo porque tengo una cita previa con un problema. No puedes de alguna forma predecirlo. Te están acechando y te llegan, te despojan, te hieren y te dejan medio muerto. Bueno, Santiago es lo que nos dice. No debemos sorprendernos ni frustrarnos porque las crisis son inevitables, son parte de la vida y porque son impredecibles aún si tú piensas tener toda tu vida resuelta. Pero hay una tercera cosa que nos dice sobre las crisis. Las crisis son innumerables. Ver cómo lo dice en ese mismo versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayéis en diversos problemas. Son innumerables, tan innumerables que es muy difícil identificar una similitud entre ellas, ¿verdad? Así como si tú vas a una biblioteca y ves una cantidad enorme de libros, así de innumerables son los problemas. Tenemos diferentes tipos de problemas envueltos en diferente papel de regalo, con diferentes tamaños y colores de moños y con diferentes dimensiones de cajas. ¿Lo has notado? Algunos problemas en nuestra vida son solamente inconveniencias momentáneas, molestias que pueden pasar rápido, pero otras de veras son obstáculos que duran mucho tiempo y que afectan de diferente forma. Son tan innumerables porque básicamente son fomentados en 3 factores. El primer factor es la intensidad, es decir, qué tan dolorosos pueden ser. Es un factor muy importante porque esto trae mucha variación. Algunas crisis traen más dolor que otras. Es como cuando tú te levantas a medianoche por un dolor de muelas. Es muy intenso. Ahora, si tú te levantas esa misma noche, pero te golpeas el pie en uno de los muebles de tu cuarto, no es tan intenso, sí lo es, pero no es tan intenso comparativamente hablando de un dolor de muelas. Es decir, así son las crisis, varían demasiado en intensidad, pero no solamente varían en intensidad, eso solamente es un factor. Hay un segundo factor, es que varían en duración, es decir, cuánto tiempo van a durar. Como decía, hay problemas que son más cortos en resolver que otros. Una crisis provocada por un problema de drogas no dura lo mismo que una crisis provocada por una discusión con tu jefe. Una crisis con tu esposa
no dura lo mismo que una crisis con tu proveedor en el supermercado. Una crisis en tu trabajo no dura lo mismo que una crisis con el gobierno. La duración es un factor importante, lo mismo que la intensidad. Pero hay un tercer factor, que es la frecuencia. Es decir, qué tan doloroso es, cuánto va a durar y qué tan seguido vas a tenerlo. Y como te he dicho antes, vamos de una crisis en otra y algunos de los problemas que no hemos sabido resolver vuelven otra vez a nacer y pueden seguir provocando crisis en nuestra vida. Hay crisis que en estos tres factores, dependiendo del lugar en donde tú estés, van a ser tan innumerables. Crisis económicas, crisis de salud, crisis sanitaria, crisis de tecnología, crisis de relaciones, crisis matrimoniales, crisis con tus hijos. Todos estos factores se combinan de tal forma que se vuelven innumerables. Por eso es tan difícil hacer consejería. Porque, mira, a mí me encantaría que la consejería fuera como recetas de cocina. Que si tú ves a unas personas teniendo un problema, puedes decir, sí, este problema ya lo vi hace un mes, y lo vi hace 2 meses, y lo vi hace 7 meses, y lo vi hace un año. Es el mismo problema, y tiene la misma intensidad de dolor, y tiene la misma duración, y tiene la misma frecuencia. Entonces, para ellos te voy a dar la misma solución, la misma receta. Pero lamentablemente las crisis no son así. Hay mucha variedad en esto, por eso Santiago dice que son diversos. Hay muchos colores, muchas formas que hacen difícil la consejería. Entonces dice aquí, Santiago, no debemos nosotros vivir abatidos, no debemos vivir frustrados, no debemos vivir hundidos, desgraciados, porque sabemos que las crisis son inevitables, son inesperadas y son innumerables. Pero yo te había dicho que había 4 cosas que saber acerca de la crisis. Y quizás hasta ahorita no te he dicho nada que no hayas pensado antes. Pero muchas personas no piensan de la crisis con respecto a lo que explica Santiago con esta 4ª cosa, y es que las crisis son indispensables. Las crisis son indispensables. En el versículo 3 que leímos al principio, nos dice que sabemos que la prueba de nuestra fe obra paciencia. Déjame decirte algo acerca de las crisis. Y es que en todas ellas hay un fruto. En todas ellas hay un fruto. A veces hay frutos que tú no necesitas. Hay frutos que no son, que no son algo que tú deberías dar, como remordimiento, o como agobio, o como amargura, o vacío, o insensatez. Pero hay crisis que pueden producir en ti utilidad, fortaleza, paciencia, mejores relaciones. En toda crisis hay fruto. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que está pasando por una crisis y produce cosas negativas e innecesarias, y otra persona que está pasando por la misma crisis, pero está produciendo algo bueno, algo agradable, algo de fortaleza? Bueno, mucho de eso tiene que ver con la perspectiva, y vuelvo otra vez a lo mismo. A saber, primeramente, lo que son las crisis en nuestra vida, y a saber qué es lo que Dios puede ayudarnos a producir en medio de esas crisis. Te recuerdo, estas personas que estaban escuchando estaban leyendo este libro, de los cuales fue escrita este libro de forma primera, eran personas que estaban sufriendo persecución, y él está diciendo, en medio de esta crisis, te están persiguiendo, te están buscando, era inevitable, no podíamos haber hecho algo que pudiera evitarlo, era impredecible porque no nos habíamos esperado que esto llegara a estas magnitudes. Y son innumerables porque las circunstancias de cada uno de ustedes que está pasando son muy diferentes, y los apoyos y el soporte son muy diferentes. Pero tienen que saber que
es indispensable porque Dios puede ayudarte a ti a producir cosas que no te hubieras ayudado a producir si no tuvieras una crisis como esta. No estoy diciendo que Dios te mande problemas o que Dios te mande crisis, porque algunas personas piensan que así es Dios, que Dios les manda problemas de forma arbitraria. Muchos problemas y muchas crisis que nosotros pasamos son solamente el resultado de nuestras malas decisiones o son el resultado de las decisiones que otras personas tuvieron y que nos afectan a nosotros. Muchas crisis que pasamos no son mandadas por Dios, pero Dios sí las permite, no las evita, porque Él sabe que en medio de las crisis puede producir algo. Yo tengo una lista de 10 cosas que Dios espera que tú produzcas en medio de una crisis. No son las mismas cosas que Santiago aquí explica, así que si tú estás interesado en ellas, mándame un correo a iglesiadezacatecas@gmail.com. Todo en minúsculas, iglesiadezacatecas@gmail.com, y te mandaré con gusto un listado de 10 cosas que Dios quiere que tú produzcas en medio de una crisis. Por lo pronto, vamos a ver 3 cosas que Dios espera que nosotros produzcamos en medio de una crisis. Bien. La primera quiero que lo observes allí. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero que veas que la primera cosa que hace la crisis en tu vida es purificar tu fe. Esa palabra prueba, la palabra prueba, en el griego significa algo que está siendo pasado por fuego. Es la misma palabra que se usa para hablar de un crisol. En Zacatecas tenemos muchas minas. Una de las más importantes está en Fresnillo, quizá otra más importante o igual de importante está en Concepción del Oro. Y estas minas son tan importantes a nivel nacional por su producción de plata. Pero cuando tú vas a la mina y preguntas a los mineros cómo es como encuentran la plata, te dirán que no la encuentran en forma de aretes o en forma de anillos. La encuentran mezclada con otros materiales, con otros metales. Para que esta plata podamos nosotros tenerla en forma de anillo, tiene que haber un proceso de purificación, de prueba, en donde se pasa por un crisol, ¿verdad? Donde se queman todas las impurezas de esa plata, todas las impurezas del metal precioso, y solamente queda el metal bueno, el que de veras se va a convertir en una pieza de joyería. Eso sucede con el oro también. Pasa por una prueba, por una purificación. Y lo que Santiago nos está enseñando es que en medio de las crisis, eso purifica nuestra fe, prueba nuestra fe. Y la única forma de purificarla es probándola. La temperatura del horno de las crisis ayuda a que nuestra fe se vuelva más fuerte, se purifica, se manifieste. Tú dices que la fe es algo pasiva y no lo es. La fe es algo activa, se desarrolla en la vida cuando suceden cosas que tú no planeaste. Si todo te sale bien, entonces tú no estás purificando tu fe. Cuando tu negocio va viento en popa, tú no estás desarrollando fe. Cuando tu familia funciona, no estás desarrollando fe. Cuando las cosas van bien, cuando tu salud funciona bien, no estás purificando fe. Es en medio de las circunstancias adversas cuando se prueba nuestra fe y cuando se purifica. No es coincidencia que las personas que pasan por crisis de forma más consciente, son personas de más fe o de fe más fuerte, más desarrollada. No es que Dios nos mande problemas, es que Él permite que sucedan estos problemas en un mundo donde va a existir problemas para que nuestra fe se desarrolle. Cristianos somos como
las bolsas de té. No sabes de qué están hechos hasta que la pones en agua caliente. Cuando la pones en agua caliente, entonces se revela el sabor que tiene esa bolsa de té. Y así somos muchas personas. No sabemos qué tipo de personas somos, qué tipo de carácter tenemos, hasta que nos ponen en agua caliente. Pero Dios no solamente quiere que produzcamos fe en nuestra vida. También Él quiere que produzcan, que las crisis desarrollen nuestra paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, desde mi punto de vista, es la virtud olvidada de este siglo. Llamamos a la comida rápida, a la sopa instantánea, a las transferencias bancarias las llamamos inmediatas. Y estamos creando una generación en donde la virtud de la paciencia es olvidada. Los surfistas, cuando llegan a las playas, no están preparados para llegar inmediatamente a subir las olas. Ellos tienen que esperar las oportunidades perfectas para las olas. Esta imagen que tú ves allí, rara vez la ves cuando tú pones surfing o surfear en Google. Cuando tú ves surfing, tú vas a ver gente que ya está montando olas, que está pasando por túneles de olas. Pero en realidad estas personas llegan a la playa y están esperando la oportunidad perfecta para surfear. Porque básicamente eso es lo que significa la palabra paciencia. Es resistir la presión esperando la oportunidad más adecuada. Tenemos una generación que no sabe ser paciente porque confunde la paciencia con tranquilidad o con monotonía. Piensan que paciencia es no hacer nada. Y vivimos en una generación donde no le gusta no hacer nada. Por eso cuando no estamos haciendo algo, siempre estamos viendo el teléfono o el dispositivo que tengamos a la mano. Porque vivimos en una generación que no le gusta no hacer nada. Y confundimos no hacer nada con paciencia. Pero vuelvo otra vez a decirte, paciencia no es no hacer nada. Paciencia es esperar, resistir la presión, esperando la oportunidad perfecta o una oportunidad mejor. Cuando nosotros no resistimos la presión, entonces buscamos fugas. Buscamos la fuga en el alcohol, o buscamos la fuga en las drogas, o buscamos la fuga en videojuegos, o buscamos la fuga en Six Flags. Buscamos fugas porque no somos capaces de resistir la presión. Y cuando tenemos crisis en nuestra vida, creemos que la forma en que debemos nosotros enfrentarla es con una fuga. Y no, lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo Santiago, es que necesitamos desarrollar paciencia en medio de las crisis. Necesitamos esperar, buscando y esperando la oportunidad perfecta, la mejor oportunidad para hacer algo mejor, para tomar mejores decisiones o para poder aprender algo en medio de la crisis. Por impaciencia, decimos cosas que luego tenemos que arrepentirnos. Por impaciencia, nos comprometemos a negocios que no deberíamos hacer. Por impaciencia, renunciamos a oportunidades que podríamos tener seguras. No es bueno tomar decisiones con la cabeza caliente, con la emoción. Eso es exactamente lo que esperan los estafadores, los negocios turbios, las deudas. Emocionarte y decirte que no puedes esperar al día de mañana para aprovechar esta excelente oportunidad, este descuento, estos zapatos, esta ganancia, y te atrapan. No es bueno tomar decisiones con la cabeza caliente, y especialmente en medio de las crisis. No significa que no hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, pero hay que saber tomarlas. Santiago nos va a ayudar con eso también.
pero no en este momento, porque lo que quiere Él primero es el que entendamos que en medio de una crisis hay que desarrollar fe y hay que desarrollar paciencia. Pero hay una tercera cosa. Él nos dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que sean perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Lo que nos está diciendo Santiago es que en medio de la presión, en medio del fuego, en medio del martillazo, las crisis fortalecen nuestro carácter. El tipo de persona que somos cuando nadie nos ve. Popularidad es el tipo de persona que somos cuando nos ven. Carácter es el tipo de persona que somos cuando nadie nos ve. Y cuando nadie nos ve, dice aquí Santiago, debemos nosotros fortalecer nuestro carácter. Que debemos nosotros ser, dice allí, perfectos y cabales. Cuando nosotros leemos la palabra perfectos, nos imaginamos a alguien que no falla, a alguien que no peca, a alguien que no comete errores. Pero la palabra perfecto en la Biblia no significa eso. De hecho, significa lo que dice más adelante, sin faltar en alguna cosa. ¿Qué significa eso? Que estamos completos. El tipo de persona que tú eres es el tipo de persona que debería ser completo. Por ejemplo, una persona madura es aquella que se comporta de la manera como una persona madura se debe comportar. Un niño no se comporta de manera madura, precisamente por eso llamamos a los niños inmaduros. Pero un niño se comporta de la forma como un niño se debe comportar y eso lo hace a él completo, perfecto, cabal. Una persona madura, como seguramente muchos de los que me están escuchando son personas ya adultas, deberíamos comportarnos como personas adultas en medio de las crisis y no estar de niños, no estar de inmaduros. En malas circunstancias tenemos que fortalecer nuestro carácter. Y déjame decirte, Dios de veras está interesado en tu carácter. Él está más interesado en construir tu carácter que en construir edificios. A Él le interesa más el tipo de persona que tú eres cuando nadie te ve, que en aquella persona que eres cuando todos te ven. Nosotros tenemos algo del interés de Dios. Nos gusta que nuestros hijos vayan creciendo y vayan desarrollando madurez. Les tomamos fotos cuando ya pueden sentarse. Les tomamos video cuando ya pueden dar sus primeros pasos. Les queremos presumir cuando ya pueden andar en bicicleta sin las ruedas de apoyo. Tenemos algo de esa satisfacción que siente Dios cuando ve a sus hijos que están desarrollando carácter. Muchos padres en este momento están teniendo problemas en sus hijos porque no supieron desarrollar carácter, porque no les ayudaron a madurar. Y Dios quiere ayudarnos a madurar. Mira, yo sé que hay muchas personas adultas que hacemos cosas infantiles. Por eso nos gusta jugar videojuegos, por eso nos gusta Dragon Ball, por eso nos gustan las novelas, ¿verdad? Pero eso no significa que una persona madura deba comportarse de manera inmadura, de manera infantil. Hay personas que en medio de las crisis, en vez de tomar su responsabilidad, hacen berrinches. Y cuando alguien opina algo diferente, se indigna y busca venganza. Este tipo de respuestas solamente manifiesta una falta de carácter. Muchas personas confunden el carácter porque piensan que el carácter fuerte es aquel carácter explosivo. Dicen, yo me enojo fácilmente, discúlpenme porque soy de carácter fuerte. Pero déjame sacarte de este error. Un carácter fuerte no tiene que ver con ser explosivo, con ser iracundo, con ser vengativo. Eso es un carácter débil. Un carácter fuerte es mantener en orden tus emociones, ser templado y ser capaz de sacar el mejor provecho ante la circunstancia. Si tú te enojas, te haces loco,
de manera espontánea, tú no tienes un carácter fuerte, tú tienes un carácter débil. Las crisis nos van a ayudar a tener un carácter más fortalecido. En la tempestad, en el huracán, en la aflicción, se puede desarrollar solamente este tipo de virtudes. Dios desarrolló ese tipo de virtudes en Jesús. Él dice en el libro de Romanos, no lo vas a ver aquí, pero él dice que los que somos llamados por Dios, tiene Dios el propósito de hacernos conforme al carácter de su propio Hijo. Es decir, si tú quieres tener un modelo a seguir, un modelo del tipo de persona que tú debes ser en lo público y en lo privado, debes ver a Jesús. El tipo de persona que era Jesús es el tipo de persona que tú y yo debemos buscar ser. Ahora, ¿Jesús alguna vez se sintió solo? Por supuesto que sí. ¿Jesús fue abandonado? Claro que sí. ¿Se fatigó? ¿Fue tentado? ¿Estuvo en problemas? ¿Fue malentendido? ¿Fue perseguido? Por supuesto que sí. Jesús pasó por estas circunstancias. ¿Qué te hace pensar que tú no deberías pasar por ellas? ¿De veras crees que Dios va a evitar que pases por circunstancias que ni siquiera le evitó a su propio Hijo? Ser cristiano no significa que estás ausente de problemas. Significa que los problemas ahora los vas a enfrentar de una mejor manera, porque sabes que son inevitables, que son impredecibles, que son innumerables y que son indispensables para producir algo en ti. Purificar tu fe, desarrollar tu paciencia y fortalecer tu carácter. Cuando tú cambias tu perspectiva con respecto a las crisis, empezarás a afrontarlas de una mejor manera, al menos de manera más eficiente. Ahora, ¿cuál es esa manera más eficiente? Déjame ayudarte con algunos puntos. Santiago en los siguientes versículos nos explica cómo podemos entonces afrontar esta y cualquier otra crisis en nuestra vida. Primero, tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Tenemos que poner nuestra vista en Jesús, no en los problemas, no en la crisis, no en las dificultades, no en lo mal que va a suceder, no en lo malo que se comportó, no en las dificultades que todavía ni llegan. Esto se va a poner peor, dicen algunos. ¿Qué importa que se ponga peor? Si tú pones tus ojos en Jesús, tú vas a afrontar de mejor manera las crisis. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversos problemas. Y volvimos a decir, no es una cuestión de mártir, no es que hay que dibujar una sonrisa fingida en medio de los problemas. No hay que ser fingidos. Lo que está tratando de decir aquí es que nosotros tenemos que dejar de mirar el problema y ponernos contentos porque estamos mirando a la fuente de nuestra fe, que es Jesús mismo. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que agradecer, tenemos motivos para agradecer a Jesús más que cualquier otra cosa. Nosotros en México, por ejemplo, estamos teniendo problemas en la actualidad, pero estamos teniendo problemas del primer mundo, hermanos. No estamos teniendo problemas del tercer mundo. Hay personas que se quejan de que están teniendo problemas con su internet. Bueno, tienes internet. Perteneces a un grupo muy minúsculo de personas en el mundo que tienen la capacidad de pagar por internet. ¿Sí me explico? Tienes que dejar de ver las olas que están a tu alrededor y tienes que empezar a mirar única y exclusivamente a Jesús. Y eso va a producir gozo en tu vida. El gozo no está en las circunstancias. El gozo está de poner tu mirada en Jesús, porque las personas piensan así, que lo que Dios espera es que nosotros le demos gracias a Jesús por los problemas, y esto no es así. No es que debemos darle gracias a Jesús por los problemas, gracias Jesús porque me dio cáncer, gracias Jesús porque se murió mi hijo, gracias Jesús porque porque mi matrimonio se quebró. No, no estás aquí. Pues, ¿qué clase de Dios crees que es Jesús? ¿Qué clase de Dios crees que es Él? No estamos para darle gracias a Jesús por nuestros problemas,
Estamos para darle gracias a Jesús en medio de nuestros problemas. Porque cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, tenemos motivos para estar gozosos. El gozo no viene de las circunstancias. El gozo viene única y exclusivamente de Jesús. Cuando tú miras a Jesús, eso producirá gozo en tu vida. Y enfrentar las crisis con gozo en vez de desesperación hace una diferencia muy relevante en tu vida. Disculpa, ya tenía la boca seca. Cuando tú estás nada más observando, mira, hay una historia, quizá muchos de ustedes ya la sepan. Jesús caminando sobre la mar, los discípulos temiendo que se vaya a inundar su barca, y Pedro diciendo, Señor, pide que yo vaya a donde tú estás para caminar sobre la mar e ir. Y Jesús le dice, ven. Pedro sale y él empieza a caminar sobre las aguas. Pedro no era capaz de caminar por las aguas. Y tú y yo no somos capaces de caminar bien por las crisis, de enfrentarlas de veras bien. No somos capaces, somos imperfectos, ¿lo recuerdas? Entonces, no somos capaces de enfrentar bien nuestra crisis matrimonial, ni nuestra crisis laboral, ni nuestras crisis laborales, relacionales, perdón, ni nuestras crisis económicas. No somos capaces de hacerlo. Pero si seguimos las instrucciones de Jesús, seremos capaces de hacerlo, al igual que Pedro siguió las instrucciones de Jesús y fue capaz de caminar sobre el agua. El problema, y cuando tú ves esa historia, es que Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas. Empezó a mirar a su alrededor, vio que estaba pisando sobre el agua y empezó a ver cómo el viento estaba haciendo cada vez peor la cosa. Se empezó a enfocar en sus problemas y perdió de vista a Jesús y se ahogó. Bueno, se inundó, mejor dicho, ¿verdad? Jesús lo sacó antes de ahogarse. Y eso es lo que necesitamos en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras crisis. Si nosotros estamos viendo nuestros problemas, nos vamos a inundar. Pero volvemos otra vez al punto, necesitamos volver a ver a Jesús para que Él nos saque y no nos ahoguemos en nuestros problemas. En toda la península de Yucatán y parte sur de los Estados Unidos, como Florida, Luisiana y Texas, son muy propensos a los huracanes. Y estas personas ya están acostumbradas a cuidarse y a prepararse para las eventualidades. Ha habido catástrofes de verdad en Oaxaca, en Chiapas, en Quintana Roo, en Yucatán, por causa de huracanes. Pero se ha notado que las personas en estas áreas, durante este tipo de crisis, van más a la iglesia. No van más a la iglesia porque creen que deben agradecerle a Dios por el huracán. Van más a la iglesia para que sus ojos puedan estar más concentrados en Dios, que los cuida y los guarda y los protege y los ayudará a pasar por esta crisis que están pasando con mayor sabiduría, fortaleza, paciencia y fe por delante. Donde pones tu mirada, pones tu destino. Puedes regocijarte en Dios sin importar cuál sea el origen de tus problemas. Puede ser que inclusive tú mismo los ocasionaste, puede ser que el gobierno los ocasionó, puede ser que los ocasionó China, pero puedes tú en medio de los problemas tener gozo cuando tú ves a Jesús. ¿Cómo enfrentar mejor las crisis? Debes poner tu esperanza en Jesús. Una cosa es que pongas tus ojos en Jesús y otra cosa es que pongas tu esperanza en Jesús. Santiago lo dice allí en el siguiente versículo, en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que nosotros es mucho mejor pasar por las crisis cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en aquel que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿Sí? En esperar a Jesús. Mira,
inicios de año iniciamos nosotros con unas enseñanzas acerca de la oración. Y entendimos que la oración es algo que Dios puso en nosotros porque cada poro de nuestra piel, cada fibra de nuestra existencia, cada aliento de nuestro espíritu desea estar en comunión con Dios. Es cierto que a veces nuestros malos hábitos, a veces nuestras aficiones, a veces nuestros malos intereses o nuestros pecados nos limitan nuestra relación con Dios. Pero Dios espera que nosotros hablemos con Él. De veras, Él quiere que nosotros hablemos con Él. Si Él no hubiera querido que tú hables con Él, no te hubiera dado la capacidad de orar. Y tú tienes la capacidad de orar porque la oración es personal, es íntima, es lo que viene a ti, lo que está dentro de ti que expresas a Dios. Y también comprendimos que esta capacidad de orar nos diferencia del resto de la creación, pero es porque nos ayuda a no solamente tener una relación con Dios, sino a producir dos cosas en nuestra vida. Dos cosas. Primero, es que nos da acceso a todas las virtudes, a todos los recursos espirituales que Dios tiene para darte. ¿Sí? Uno, te da acceso a todos los recursos espirituales que Dios quiere darte. Toda gracia. ¿Qué tipo de recursos? Bueno, Santiago pone uno muy excelente, que es sabiduría. Necesitamos en medio de las crisis tomar decisiones, lo que acabamos de hablar hace un rato. No significa que no debemos tomar decisiones, solamente significa que no debemos tomar decisiones con la cabeza caliente, con la dificultad en medio, con la emoción. Tenemos que saber tomar decisiones. Y para eso necesitamos sabiduría. Muchos de nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos una crisis en nuestra vida, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos con quién dirigirnos, no sabemos en quién depender, no sabemos cómo resolverlo. ¿Y te has fijado lo fácil que es tomar malas decisiones en medio de los problemas? ¿Te has fijado lo fácil que es hacer la cosa peor en medio de los problemas? De que tomamos decisiones en problemas de producción y las fábricas tienen un problema mayor, o que tenemos problemas matrimoniales y hacemos ciertas decisiones y se hace la cosa peor. Es como cuando pones pólvora en una fogata. Es muy fácil hacer las cosas peores. 1914. Esa zona de Europa Central tenía muchos problemas económicos y muchos problemas, sobre todo en esa zona de Austria y Alemania y Francia. Y a un nacionalista serbio se le ocurre que la solución es matar a un archiduque. Así que se confabula con otros compañeros para asesinar a ese duque de Austria y él pensó, problema solucionado. Bueno, pues el asesinato de ese hombre provocó la Primera Guerra Mundial, que a su postre provocó la Segunda Guerra Mundial. Es muy fácil echar a perder las cosas en medio de una crisis. Por eso necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones correctas en medio de las circunstancias. Algunas de esas decisiones tienen que ver con adaptarse en medio de las circunstancias. Por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, una crisis como la de ahorita, ¿verdad? O crisis económicas que se pueden desarrollar posteriormente, es muy mala idea tener deudas. Siempre es mala idea tener deudas, pero en medio de una crisis como esta es todavía peor de endeudarte para tratando de salir de una crisis y luego la cosa se va a volver peor. Muchas personas les sucedió algo muy similar en las crisis pasadas en México. Algunos que ya tienen la edad que yo tengo, ya pasaron por 2 o 3 crisis. Algunos que son mayores a mi edad, ya pasaron por más de 4 crisis en México. Y debes hacerle entender que en medio de una crisis es muy mala idea endeudarse. Muchas personas han perdido sus casas, perdido sus ahorros y algunos han perdido sus fondos para el retiro porque en medio de las crisis toman decisiones inadecuadas. Necesitamos sabiduría de Dios y no solamente sabiduría, cualquier recurso espiritual que Él nos dé. Por eso tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús. Busque a Jesús, ore a Jesús, pídale a Jesús, demándele a Jesús
la abundancia de lo que necesita, en este caso sabiduría, y dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Él da a todos, o sea, si le dio a unos, también te puede dar a ti. Y te da abundantemente, no te la da por pequeñeces y sin reproche. No te va a estar reprochando por habértela dado. Pide a Dios lo que necesitas en medio de las crisis. Pon tu mirada en Él, pon tu esperanza en Jesús. Dijimos que la oración iba a producir dos cosas. Uno es el acceso a los recursos espirituales de Dios. Y dos, que te va a dar descanso en medio de la tormenta. Por eso debemos poner nuestra mirada en Jesús, debemos poner nuestra esperanza en Jesús y debemos poner nuestro descanso en Jesús. Dice el 6, pero pida en fe, no dudando nada. Pero pida en fe, no dudando nada. Nosotros en medio de la crisis necesitamos más que cualquier otra cosa, descanso, paz, sosiego. No necesitamos más estrés, no necesitamos más tensión, no necesitamos más aflicción. Lo que necesitamos es pasar por un valle de sombra de muerte de manera honorable, de manera tranquila. No desesperados, sino de una forma que sabemos dónde está nuestro descanso. Y nuestro descanso está en Jesús. Cuando oramos y expresamos nuestra necesidad y le compartimos a Él que nuestra esperanza está en Él y ponemos nuestros ojos en Él, entonces eso dará descanso a nuestras almas. Pero dice, nada estéis afanosos, sino sean notorias todas tus peticiones, todas tus necesidades delante de Dios, y Él dará descanso a nuestras almas. Necesitamos nosotros el descanso que viene de Jesús más que cualquier otra cosa. Tú no puedes poner tu esperanza en el gobierno, porque te va a fallar. Tú no puedes tener tu esperanza en tu esposa, porque te va a fallar. No puedes tener tu descanso en tus hijos, te van a fallar. El descanso verdadero se encuentra en Jesús. Por eso dice, cuando tú llegues allí y pides a Dios sabiduría, o pides allí fortaleza, o pides allí la templanza, o pides allí la paz, o pides allí el gozo, y pides todo lo que tú necesitas, pídelo en fe. No dudes, no dudes, porque el que duda no recibe. Pide en fe. Por supuesto que necesitamos sabiduría para saber, para entender la crisis, y necesitamos fe para pasar por ella. Algunos de ustedes están pasando por situaciones difíciles. Algunos de ustedes están pasando por situaciones complejas. Están pasando por verdaderas crisis en sus vidas. Y es muy difícil mantener una buena actitud, aun cuando tú quieres tener una buena actitud. A ustedes les digo, no desesperen. No desesperen. Porque sabemos que al final las crisis son inevitables. Son impredecibles, innumerables, pero indispensables para purificar tu fe, para desarrollar paciencia y para fortalecer tu carácter. Que salgas de esta crisis más fortalecido. Sácale provecho a tus crisis. Que cuando salgas de aquí, no seas el tipo de persona que en medio de esa crisis le desarrolló amargura, tensión, malestar, enfermedad, sino que cuando termine esta crisis puedas desarrollar paciencia, templanza, fe, porque has puesto tu mirada en Jesús, porque has puesto tu esperanza en Jesús y porque has puesto tu descanso y tu paz en Jesús. ¿Quieres afrontar mejor las crisis? Cualquiera de ellas, aquí está la forma que Santiago nos dice. Pero dijimos que Él quiere enseñarnos también a tomar decisiones difíciles decisiones prácticas en tiempos difíciles. Así que no olvides vernos la siguiente semana. La siguiente semana veremos cómo tomar decisiones en tiempos difíciles, patrocinada por el libro de Santiago y los demás versículos. Me da mucho gusto que hayas visto esto. Espero que haya sido de mucha utilidad. Espero que nos sigas en nuestra página de Facebook, que nos des un like, que compartas, que actives tu campanita en el canal de YouTube y nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.